¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver el lenguaje y sus funciones en una manera práctica. ¿Está bien? Vamos a aplicar los conocimientos que hemos visto en los videos que se han estado presentando. Así es que, sin más dilatación de tiempo, vamos a por el tema. Dice, ¿cuál es el lenguaje y cuál es su importancia? Bien, en general, el lenguaje son todas las formas, ¿sí? que realizamos nosotros para poder comunicar. Están todos los medios eh, de comunicación que nos sirven para el proceso de comunicación. Ello. ¿Y cuál es su importancia? Bueno, que nos sirve para la comunicación. Para eso nos sirve. Enviar un mensaje, ¿no? Ok, complete el esquema del lenguaje y sus características. El lenguaje es innato porque estamos facultados cerebralmente, mentalmente también, ¿no? Tenemos estructuras en nuestro cerebro que permiten la asimilación del lenguaje, ya sea en su modo hablado, eh, en su modo escrito, ¿sí? Su modo oral, su modo escrito, su modo, pues, eh, visual, en este caso el escrito, ¿no? Claro, ahí por ahí aparecerá pues no el área de Broca, el área de Wernicke, el área de Jering en general. Universal, a ver, herencia genética. Muy bien, claro que sí, todas las lenguas tienen pues esta herencia eh, porque se ha transmitido de generación en generación y eso pues todos los pueblos, ¿no? Por donde se vaya y se investigue que ha habido actividad humana, pues se va a ver que han generado un lenguaje, han tenido mecanismos diversos para poder enviar un mensaje. Y es por eso que se dice que es universal. Aparte de que es innato, ¿no? Desde el individuo, la formación del individuo ya se está formando las estructuras mentales y cerebrales para poder comunicar, que propician el lenguaje. A ver, convencional, de aceptación tácita, claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si imaginemos una persona que ha iniciado a inicios de los tiempos, pues de la humanidad, vemos que esta persona no ha dicho directamente árbol, ¿no? Ha dicho seguro o habrá hecho algún otro sonido que habrá sido equivalente. Y así ha ido la lengua evolucionando hasta que, por ejemplo, nosotros hablamos el español. Ahora, no solamente ello, sino que es convencional porque nosotros observamos a ese algo y le llamamos pues árbol, pero otras personas pues le llamarán tree, le llamarán de acuerdo a la forma en cómo ellos pues tengan o lo mencionen, ¿no? Según la lengua que manejen. Entonces, por las propias cosas no los llamamos, sino que inventamos sonidos, inventamos unidades significativas para poder darle un nombre. Y por eso se le llama convencional, ¿no? Porque un grupo de gente concuerda en que a eso se le llame ello. ¿Está bien? Racional. A ver, ¿por qué es racional? Porque procesa y concibe los códigos. Ok. Habíamos dicho que la lengua es una actividad cognitiva, mental, y es por eso que se utiliza pues el raciocinio humano, y es por eso que el lenguaje, pues el ser humano es aquel que ha podido eh, realizar un lenguaje más complejo, ¿no? Un lenguaje articulado. A ver, claro, es por eso también que, por ejemplo, Chomsky va a decir que el humano es un ser inteligente, ¿sí? Por el mismo hecho de que puede comprender un lenguaje, que es una actividad psíquica compleja. Muy bien, ¿por qué se considera el lenguaje como una capacidad propiamente humana? Porque es una aptitud o capacidad mental que permite la comunicación entre el hombre y de entenderse por medio de signos vocales. ¿Por qué se dice que el lenguaje es innato? Pues porque es una facultad cerebral o mental y que nace con el ser humano. En las funciones del lenguaje, cada elemento de la comunicación está relacionada. Muy bien, entonces tenemos que poner, ¿no? La función representativa con el referente, la función expresiva con el emisor, la función apelativa con el receptor. Claro, estás ordenando algo, ¿no? Estás ordenando, entonces el receptor es aquel que va a sobresalir porque él va a tener que realizar algo. Función estética. Claro, estamos embelleciendo el mensaje. Función fática, estamos comprobando el canal que estamos utilizando.
Función metalingüística, estamos hablando de la lengua, ¿no? Estamos utilizando la lengua para hablar de la lengua. Estamos utilizando una lengua para hablar de la misma lengua, entonces eso es metalingüística, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos del inglés, pues estamos hablando también, haciendo una actividad metalingüística. A ver, completa el esquema comparativo con las diferencias entre la lengua y el habla. La lengua es social, sistemática, producto histórico y teórica, y el habla es individual, uso del sistema, es un acto momentáneo. A ver, ¿qué es el dialecto? Es la variedad regional social que tiene la lengua, es denominada lengua regional. ¿Sí? Es otro nombre también que se le da al dialecto. A ver, ¿qué es el idioma? Es la lengua reconocida oficialmente por el Estado a través de sus leyes. Porque el habla es individual porque es un acto con el cual la persona combina signos lingüísticos apropiados. Claro, y además las expresa, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me equivoco digo Dios. Entonces, ahí vemos una particularidad mía, ¿no? No solamente que utilizo una palabra del lenguaje, de un lenguaje determinado, de una lengua, perdón, determinada, sino que además le doy una particularidad, ya sea fonética, vocal, tónica, etc. ¿Qué nivel del habla corresponde a la mayoría de peruanos? Bueno, el nivel del habla de la mayoría de peruanos corresponde al habla estándar, claro, es la más masificada. Construye dos oraciones donde predomina la función apelativa. Bien, mándalo a que se bañe. Ok, estoy ordenando para que otra persona ordene a otra persona a que se bañe. ¿Cuántos años tienes? También, ¿no? Estoy realizando una pregunta, por lo tanto, requiere una respuesta. Entonces, ahí estamos viendo la función apelativa. Construye dos oraciones donde predomine la función poética. Bien, tenemos unos versos de Pablo Neruda, de su poema 15, de el poemario 20 poemas y una canción desesperada, ¿no? Dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Muy bien, otros versos tenemos de Neruda también, ¿sí? Si miro la luna de cristal, la rama roja, el lento otoño en mi ventana, todo me lleva a ti. Bonito, escribe muy bonito Pablo Neruda. A ver, indica qué función del lenguaje, a qué función del lenguaje pertenece o corresponde. Por favor, no me dejes, apelativa, le está ordenando a que no lo deje. El fonema pertenece a la segunda articulación. Fonema está hablando acerca de la lengua, es metalingüística. Aló, no te escucho. Sí, repítelo. Fática, ¿no? Está comprobando la comunicación. El equipo peruano perdió ante Argentina. Esa es representativa. Está hablando de un equipo, ¿no? ¿Cuál es el referente? El equipo peruano. Indica el nivel de la lengua al que pertenezcan. Oye, flaca, sígueme, ya que... Bueno, ese es su estándar. Por flaca, ¿no? En vez de decir señorita o señora, etc. A ver, estás hecho un cuero. Bueno, no voy a hacer otro comentario, es subestándar. No entendí claramente las instrucciones. Estándar, ¿no? Se entiende, es coloquial. A ver, en sociedades estratificadas, las lenguas presentan variedades denominadas dialectos sociales. A ver, claro, si ordenamos esta oración sintácticamente, sería las lenguas presentan variantes denominadas dialectos sociales en sociedades estratificadas, ¿no? Entonces, eso es estándar, pero también podremos corresponder a lo metalingüístico. ¿Está bien? Está hablando de las lenguas. La lengua hablando de la lengua. Entonces, esto debería ser metalingüística también. Ah, pero no es metalingüística porque estamos en, en niveles de la lengua. ¿Sí? Si hubiese dicho funciones, ahí sí hubiese sido metalingüística, pero no. Estándar. A ver, señor, desnudos como tú nacemos, desnudos engendramos y sufrimos, y desnudos un día moriremos. Espero no morir desnudo. En fin, esto es súper estándar porque está utilizando un lenguaje poético, ¿no? Crea dos ejemplos con el nivel subestándar. La peli estuvo aburrida, ¿sí? La peli, ¿no? Este apócope de película, ¿no? Fíjate que estoy misio, flaca. Ya, aquí está, pues, una forma de expresión subestándar.
Alternativa, en cuyo enunciado se destaca la función representativa. Muy bien, Perú es un país multilingüe, ¿no? Está brindando una noticia, una información. A ver, marca el enunciado en el que se destaca la función apelativa, orden. ¿Qué opinas tú de todo esto? Le está pidiendo su opinión, ¿no? Está pidiendo una respuesta. Cuando el lenguaje cumple las funciones fática y expresivas, destacan respectivamente los elementos canal, fática, y expresiva, emisor. Muy bien. No es una característica del habla, es un acto individual, un acto psíquica, claro. El habla es psicofísica, ¿está bien? Relaciona. A ver, metalingüística va a estar relacionada con el código, fática con el canal, representativa con el receptor, no, perdón, el referente, apelativa va a estar relacionado pues con el receptor, ahora sí, y emotiva con el emisor. El encargado de decodificar es el receptor. Márcalo, claro, es aquel que va a descifrar, ¿no?, toda la codificación que ha hecho el emisor. Muy bien, marca lo incorrecto referente a las características del lenguaje. ¿Qué es un sistema? ¿Sí? El lenguaje no es un sistema, la lengua es un sistema. ¿Está bien? El lenguaje, ya les había dicho, ¿no? Es la totalidad, es la capacidad que tiene los seres humanos, ¿sí?, para poder enviar o mandar mensaje. Comunicarnos. En el enunciado, María, eres Claudia, ¿verdad? María Claudia eres, ¿verdad? ¿Qué? ¿Eres María Claudia, verdad? Bueno, lo que está aquí predominando es la función fática, ¿no? Está pidiéndole que entablar contacto, ¿no? Claro, cuando tú te acercas a alguien y no la conoces, le dices, disculpa, tú eres tal, ¿verdad? Entonces estamos viendo la fática, aunque podría ser también pues la apelativa, pero no hay, así que fática. A ver, alternativa en cuyo enunciado se destaca la función expresiva o emotiva. A ver, me parece acertada tu declaración, me parece, está dando una subjetividad, ¿está bien? Aunque, claro, podría ser cállate, ¿no? Cállate, expresiva, emotiva, pero ahí más predomina lo que es la apelativa. En cambio aquí está dando una subjetividad, así que este corresponde más a lo expresivo o emotivo. A ver, marca el enunciado conceptualmente incorrecto. El nivel estándar de la lengua goza de menor popular, no, falso. Es el que goza de mayor popularidad. A ver, como sistema de conocimiento del lenguaje humano se adquiere en la sociedad. Claro, el lenguaje humano, ¿no? Se adquiere en la sociedad. Entre las siguientes alternativas, señale aquella de la que carezca el lenguaje humano. Bueno, que se manifiesta a través de la lengua, ¿no? Ok. Ricardo, siéntate por favor. En la función del lenguaje se destaca en la oración anterior es la apelativa, ¿no? Siéntate, orden. A ver, cuídate de los pájaros oscuros de la noche. En la oración anterior se destaca la función poética. ¿Qué elemento del proceso comunicativo destaca cuando se usa la función fática del lenguaje? Fática, canal. ¿Qué elemento del proceso comunicativo destaca cuando se usa la función metalingüística? El código, claro que sí. Claro, estamos hablando de la lengua. La lengua utiliza signos y estos signos pueden ser códigos. ¿Está bien? Estos códigos pueden ser signos, mejor dicho. A ver, ¿qué elementos del proceso comunicativo destaca cuando se usa la función poética del lenguaje? Bueno, el mensaje, ¿no? El mensaje. ¿Qué elemento del proceso comunicativo destaca cuando se usa la función apelativa? Apelativa, no es el receptor, claro que sí. Iba a decir emisor, es el receptor. A ver, en la expresión todos los trujillanos somos guapos, se reconoce la función del lenguaje expresivo. Claro, ¿no? Está dando su subjetividad, ¿no? Que todos son guapos depende de cada quien, ¿no? Y por eso es expresivo. Señale la alternativa en la que predomina la función representativa. Los manifestantes protestaron por el alza del pasaje. Bueno, aquí está, ¿no? Está informando. En los enunciados, pon las cosas en ese lugar y el romanticismo se gestó en Alemania. ¿De qué estamos hablando? Pues de la conativa, ¿sí?, y de la denotativa.
Connotativa está ordenando y denotativa está, pues, brindándonos una información. Claro, ¿no? Podría ser, pues, apelativa y podría ser también, acá, representativa, pero estos son sus otros nombres. Marque la relación incorrecta. Es un hermoso perrito. ¿Representativa? No. A ver. El español evoluciona del latín. Este debe ser. ¿Sí? Vamos a corregirlo. Muy bien. El español evolucionó del latín. Esa es metalingüística. Utilizar la lengua para hablar de la lengua. A ver, en el enunciado, mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero. La función que destaca es la estética, ¿no? Claro. A ver, en los enunciados, llovió ayer, esa dama es muy hermosa, y los alumnos lean el texto. Destaca respectivamente las funciones del lenguaje denominados ayer llovió, información representativa. A ver, la dama es muy hermosa, hermosa, subjetividad, bueno, expresiva, y lean el texto, una orden apelativa. La lengua es social, claro que sí, el habla es individual, ambos son los planos del lenguaje, ¿sí? ¿Cuál es? El lenguaje humano es biplánico, ¿no? Tenemos pues la lengua y tenemos el habla. El dialecto es una variación de la lengua por factores geográficos, ¿está bien? A ver, los conceptos, sistemas lingüísticos, uso individual del sistema lingüístico y variación regional del sistema lingüístico se relacionan respectivamente con los términos sistema de signos, lengua, uso individual del sistema lingüístico, habla, y variación regional del sistema lingüístico, dialecto. Marque el enunciado conceptualmente correcto. El idioma es un sistema concreto y no histórico. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. El enunciado es el idioma es un sistema concreto y no histórico. Claro, ¿por qué es correcto? Porque es un sistema concreto. Por ejemplo, en la Constitución sale que el español es un idioma, es la lengua oficial del Perú. Entonces, allí observamos que es un sistema concreto, el español. Y no histórico. ¿Por qué? Porque el idioma es impuesto, ¿está bien? Se reúne el Estado y dice, tal lengua va a ser nuestro idioma y ya está. En cambio, la lengua sí es histórica, porque tiene una evolución, ¿sí? Hay cambios o hay conservaciones. Están las modificaciones diacrónicas y sincrónicas. ¿Sí? ¿sí? Diacrónicas, día es a través, ¿sí? Recordemos las clases de etimología, día es a través y crónicas, tiempo, ¿no? Entonces, a través del tiempo, los cambios que sufren a través del tiempo, y sincrónicas, pues, sin, con y crónicas, tiempo, ¿no? Entonces, aquellos que se realizan sin mucho tiempo distante, ¿no? Muy bien. La lengua oficial de una nación definida política, económica, cultural y socialmente es denominada idioma, claro que sí, lengua oficial, ¿no? Ya está. La definición, uso del sistema que se caracteriza por ser momentáneo, individual y psicofísico, es el habla, claro que sí. Lingüísticamente, el castellano hablando por los campesinos monolingües de la provincia de Jauja constituye un dialecto regional de la lengua española, claro que sí. A ver, Pedro le dice a su amigo, ese Mionca es de mi carnal y yo lo llevo a donde quiero porque soy su Dorima. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, eso es una jerga, ¿está bien? Eso es jerga. Claro, eso también, eso es jerga. Eso es jerga, definitivamente. A ver, ¿qué es una replana? Replana es aquellas palabras, ¿sí? aquel conjunto de expresiones que solamente lo van a utilizar pues el AMPA, en el mundo de los delincuentes, ¿está bien? Entonces, esa es la replana. La jerga es aquella forma de expresión vulgar del habla, ¿no? A ver, señale en los siguientes enunciados si es verdadero o falso. Aquí faltó, pero vamos a ponerlo, ¿sí? A ver, las lenguas naturales no evolucionan.
No evolucionan, claro que sí, sí evolucionan. El español ha evolucionado, el italiano ha evolucionado, ¿sí? El español, el francés, el italiano, el portugués son lenguas provenientes del latín vulgar, así que ha habido una evolución. Entonces son lenguas naturales que sí evolucionan, ¿sí? El lenguaje se caracteriza por ser innato y universal, claro que sí, son características del lenguaje. ¿Los dialectos son hablados solo por analfabetos? Claro que no. No, 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 definitivamente no. Acá, por ejemplo, tenemos un dialecto, en Colombia hay otro dialecto y no somos países analfabetos, somos alfabetizados. Todos los idiomas, aquí es falso, ¿sí? Solo por analfabetos, no. Todos los idiomas no tienen dialectos sociales. Sí, sí tienen, sí tienen. A ver, todas las lenguas poseen gramática. Ya, acá sí no. Poseen una gramática. A ver, esto es complejo, ¿está bien? Esto es complejo. Pero vamos a poner que sí, que sí. Porque así, por ejemplo, los nativos de la zona andina, si algunos no contactados, pues tienen una forma de organizar sus palabras, tienen una forma de expresión, tienen un sistema en todo caso, ¿no? Y eso es lo que es gramática, el estudio de todos esos, mm, de su sistema, ¿no? Lingüístico. Entonces, eh, si es que alguien lo estudiase, sí, 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 sí tienen, podríamos corroborar que sí hay una gramática. A ver, ¿qué significa que la lengua sea un producto histórico? Significa que ha sufrido una evolución, sumando y eliminando términos por uso y desuso, así como contribuciones de otras lenguas a través del tiempo, ¿no? Producto histórico, claro, ha ido evolucionando. Claro, de manera sincrónica y de manera diacrónica, ¿no? Ya lo expliqué. ¿Qué es un dialecto? Variedad regional y social que tiene una lengua, es denominada lengua regional. A ver, ¿qué es un idioma? Es aquella lengua que goza de reconocimiento y protección jurídica de un país. ¿A qué llamamos lengua estándar? La lengua estándar es aquel uso de la lengua cuyos hablantes mantienen un habla coloquial o popular. ¿En qué se parece y en qué se diferencia el lenguaje, la lengua y el habla? Se diferencia en que el lenguaje es la totalidad de formas que realizamos para comunicarnos. La lengua es un tipo de lenguaje que basa en un sistema de signos articulados y el habla es una manifestación particular de esa lengua. Claro, y eso es lo que se parecen y se diferencian, ¿no? En que con los tres nos comunicamos. Eso es en lo que se parece. Tratamos de transmitir un mensaje. ¿En qué se diferencia? En que el lenguaje son todas las formas para comunicarnos. La lengua es un tipo de lenguaje que está basado pues en signos articulados, ¿no? En signos, por ejemplo, en estructura, en unidad significativa, ¿sí? Y son fonética, ¿sí? Unidades fonéticas. O sea que podemos sonorizarlos y podemos escribirlos también. Sonorizarlos y podemos entender, ¿sí? Tienen un significado. A eso me refiero. ¿Cuál es la función esencial del lenguaje? La función esencial del lenguaje es propagar un mensaje entre los hombres. Ya está, no hay otra función del lenguaje. En el siguiente espacio escribe las funciones del lenguaje correspondiente a cada elemento de la comunicación. El emisor, bueno, está relacionado con la función expresiva, emotiva o sintomática. Son los otros nombres que tienen, ¿está bien? Solamente estamos añadiendo todos los nombres que tienen estas funciones. Representativa, referencial o denotativo. Apelativo, conativo o de llamada. Mensaje estético poética. Código metalingüístico o de glosa. Y el canal fática o de contacto, ¿sí? A ver, ¿por qué la lengua es psíquica? Porque las asociaciones ratificadas por el concepto colectivo y cuyo conjunto constituye la lengua son realidades que tienen asiento en el cerebro. ¿Está bien? Claro, aquellas palabras que han sido creadas y han ido evolucionando a través del tiempo, pues hoy las tomamos, ¿sí? Hoy las tenemos, pero ¿cómo? A través del aprendizaje. ¿Está bien? Y ese aprendizaje se ha llegado a nuestro cerebro. Y ahí está, ¿no? En nuestra mente, mejor dicho. El idioma es la lengua reconocida por el Estado a través de sus leyes. No es característica del lenguaje humano que se manifieste a través de la lengua, que, a ver, es un instrumento de comunicación, se manifiesta formalmente a través del habla. Es que no se manifiesta, no se manifiesta a través de la lengua, ¿sí?
Se manifiesta a través del habla, claro que sí. A ver, la facultad humana que se manifiesta a través de las lenguas naturales es denominada lenguaje. Claro, sí, lenguaje. La alternativa en cuyo enunciado se destaca la función expresiva o emotiva. Nuestro paseo fue maravilloso. Ok, para ti puede serlo. Está manifestando una subjetividad. Marca el enunciado en el que se destaca la función estética. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Muy bien. A ver, cuando el lenguaje cumple las funciones fáticas y metalingüística, destacan respectivamente los elementos canal, fática y metalingüística del código. ¿Cuál es la opción que representa la función conativa o apelativa? Lee, amigo, lee esta nueva revista. Está bien, ¿no? Está invitándolo a que haga algo. A ver, la televisión es buena, pero su contenido es malo. Bueno, malo, subjetividad, es emotivo. Claro, algunos pueden pensar que es representativo también, ¿no? Pero está hablando de una subjetividad. En el Perú, mucha gente no respeta las señales de tránsito. Es representativa. Ahora sí, ¿no? El lenguaje es el conjunto de signos lingüísticos que solo existen en nuestra mente lingüística, ¿no? No se muevan, quédense hasta que venga el coronel. Apelativa. Los indios norteamericanos viven en casas artesanales llamadas tupis. Referencial. Referencial o representativo o denotativo. Todos salgan inmediatamente con sus cosas. Apelativo. Muy bien. Ojalá se vaya directamente al cielo y goce del amor del Señor. Emotivo. Está manifestando una subjetividad. A ver, la lengua castellana tuvo origen latibúlgar hablado por los soldados romanos de la península. Metalingüística, claro que sí. Una lengua hablando de la lengua. A ver, ¿de qué medio te vales para comunicarte con los demás? Bueno, yo personalmente de colores, de señas, de sonidos, etcétera, ¿no? Pero preponderantemente del español, ¿no? Lo uso en demasía. ¿Por qué se dice que el lenguaje es una facultad humana? Porque es una aptitud o una capacidad mental que permite la comunicación entre los hombres. Que solo los hombres hemos podido realizarlo, ¿no? ¿Por qué se dice que el lenguaje es un instrumento de comunicación? Porque el lenguaje es cualquier forma o medio social de comunicación. Es un instrumento. ¿Sí? Mencioné las características del lenguaje. Las características del lenguaje son innata, universal, convencional y racional. ¿Por qué se dice que el lenguaje es universal? Porque el lenguaje es universal. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque está en todos los componentes de la especie humana. Bueno, aquí un lapsus bructus. Marque el enunciado conceptualmente correcto. El habla se concretiza solo en la comunicación escrita. Muy bien. Señale la opción donde aparecen las palabras que expresan relación concreta abstracta. Concreto es el habla y abstracta es la lengua. Averigua, a ver, acá. La lengua es equivalente al idioma. Pedro nació y vive en Lambayeque. Al encontrarnos estamos un joven que da cuenta que el meñe solo por su forma de hablar. Qué extraño. ¿Sí? Bueno. Dialecto. Seguro tiene algunas palabras que va a poder identificarlo, ¿no? Desde su procedencia. Averigua qué lengua o lenguas se hablan en cada uno de los países. En Paraguay se habla el español, la India, el hindi y el inglés. Claro, profesor, pero también en Paraguay también pueden hablar el inglés. Claro que sí, pero lo tienen como idioma, ¿está bien? Preponderantemente hablan el español. La India, el hindi y también hablan el inglés. España, español. Los marruecos hablan el árabe, el amazigh y el francés. Canadá, francés y el inglés. Investiga en qué idioma están estas palabras, tradúcelas. A ver, todo bien, el español y su traducción todo bien. Dice, may I have your name? Inglés, puedo tomar su nombre. Excuse-moi, es francés, discúlpeme. Ya, esto no lo voy a decir.
perduto la estrada, he perdido el camino. Bueno, have a good trip, inglés, tengo un buen viaje, ¿no? En el lenguaje, en el enunciado, vete, no quiero verte más, vete de mi lado. La función que destaca es apelativa, claro que sí. A ver, por acá. En los enunciados, por favor, acabemos con la delincuencia y la lengua española es utilizada en un sistema de signos vocales. Bueno, estamos viendo que es apelativa, acabemos con la delincuencia. Y metalingüística, porque está hablando de la lengua. Construye dos oraciones aplicando la función estética poética. Escribir, por ejemplo, la noche se estrella y tiritan azules los astros a lo lejos. Poemas de 20 poemas de amor y una canción desesperada, es el poema 20. Como todas las cosas están llenas de tu alma, emerges de las cosas llena el alma mía. Este es el poema 15 de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Ambos de Pablo Neruda. Muy bien, esa sería toda la información que tenemos para compartir. Muchas gracias. Nos vemos. Goodbye.